yo diría que la última bajada a la playa está un poco complicada. Porque aquí empieza a haber unos escaloncitos y la moto tiende a tumbarse, sin curvas. No se nota, no se aprecia mucho, pero no es tan fácil. Y por ahí abajo está peor. Así que ahora la tendré que levantar, no sé muy bien cómo, en la posición que ha quedado. Bueno, levantarla sí, pero tengo que darle la vuelta y subirla. Y aquí hay un cuestón de la leche. Y está húmedo. Así que va a ser divertido. Madre mía. Me he tocado fregado. Bueno, realmente la Austral fue una cosa maravillosa. Me habían dicho muchísima gente que tenía que visitarla y eso, pero nunca he sido muy seguidor de mitos y eso. Entonces no tenía tanta fe. Pero sí, realmente merece la pena. Me tuve que saltar un montón de sitios, como os podéis imaginar, porque tuve problemas con la tarjeta y toda la historia, no podía sacar dinero, el teléfono tampoco funciona muy bien, solo con wifi. Bueno, se complica todo. Pero bueno, estas cosas son las cosas bonitas del viaje, diría. Porque al final, cuando tienes problemas y tienes que resolverlos, pues es lo que le da un poquito de gracia. Si todo fuese súper fácil, iría todo el tiempo por asfalto, no tendría ningún problema de nada. Pues... no sé, ¿qué quieres que os diga? Para eso me quedo en casa. Así que nada, he llegado a Chiloé, a la isla de Chiloé, que es una zona muy bonita también de aquí de Chile. Y pues me gustaría que la vieseis conmigo. Chiloé lo voy a hacer un poquito rápido, así como en 3 4 días, y le damos candela para arriba, que todavía por aquí hace bastante fresco y a mí el cuerpo ya me empieza a pedir más calor. Por favor, que llevo mucho tiempo por estos lugares fríos. Así que nada, vamos a verlo. Pues ya estoy en Chiloé, y para ser más exactos, en el hito cero de la ruta panamericana, muy conocida en el mundo motero porque une Chiloé con Alaska, si no me equivoco. Una rutita larga, mayormente de rectas y autopista, pero bueno, es lo que la gente hace. Y pues va pasando por un montón de países hasta llegar allí. Así que en mapuche, Huiliche Mapu, hito cero. Y ahora sí, voy a comer algo aquí en Quellón y me voy, no sé, hacia Castro. No hace un día muy espectacular. Quería hacerme una rutita y 20 kilómetros de pista, pero bueno, no sé si me va a dar tiempo para todo. Si me da tiempo, pues lo hacemos. Y si no, pues como digo siempre, no pasa nada, mañana veremos otras cosas. Y lo malo que es, no hay para pagar con tarjeta, así que solo puedo comer un plato, porque no me llega para más. Soy pobre. En efectivo, por lo menos. Bueno, aquí dice precaución en los próximos 8 kilómetros y las señoras dicen que hay mal ripio. Pero ¿cuántas veces más voy a venir yo por aquí? Pues me meto y a ver lo que pasa. Solo que como se me haga tarde voy a dormir al raso. Definitivamente tenemos diferentes conceptos de lo que es buen ripio y mal ripio, la gente y yo. Todo para la gente que anda en monte conmigo por allí, o la gente que anda en monte por donde yo vivo, no es más que una autopista no asfaltada. Está maravilloso. Las zonas de las obras sí que patina bastante, que si el barro, que si la arena que echan. Sin ese movimientillo, ¿qué sería la vida? ¿Qué sería la vida, eh? Son estos momentos en los que piensas que te puedes caer todo el tiempo. Está guay. Pues hoy vengo a Chao porque me ha invitado una chica mediante Tinder. Que pensaréis que Tinder no es para eso. Ya, pero me ha invitado. Pues bueno, me quedo a dormir aquí. Normalmente la gente no lo usa para esto, pero bueno, puede servir para muchas cosas cuando estás de viaje. Está genial además que una mujer esté liberada y te puede invitar así tranquilamente a su casa sin más movidas, joder. Que sí, que muchos pensaréis que soy un donante de órganos en potencia. Puede ser. Si lo soy, mañana igual no os lo cuento. Bueno, para los que pensabais que iba a estar degollado, sin órganos y demás, voy a enseñar toda la isla de Achao y esto, y vamos a recorrer Chiloé. ¡Venga! Y hoy, en casa de Lorito, me ha preparado un pedazo de menú. Algo básico, algo poco. Frugal, algo frugal. Salud. Y por supuesto aquí en Chiloé pues no tenían ninguna obligación, pero la gente quiso ayudarme y apoyarme. Y eso, y Lorito, de un grupo de apoyo, me escribió para que me quedase en su casa. Y nada, genial.
Y de allí pues me fui hasta Puerto Montt, donde me quedaría unos días en casa del hermano de Luis del Toro, el que me estuvo ayudando en la Austral a arreglar lo de la bomba de agua que os enseñé en el capítulo anterior. Y bueno, hasta allí pues habría que hacer una rutita viendo las cosas, ¿no? Antes de salir de la isla. Me había levantado hoy con ganas de... no sé, con furor guerrero. No sé, tenía ganas de hacer un rutoncillo. Yo diría que la última bajada a la playa está un poco complicada. Porque aquí empieza a haber unos escaloncitos y la moto tiende a tumbarse, sin curvas. No se nota, no se aprecia mucho, pero no es tan fácil. Y por ahí abajo está peor. Así que ahora la tendré que levantar, no sé muy bien cómo, en la posición que ha quedado. Bueno, levantarla sí, pero tengo que darle la vuelta y subirla. Y aquí hay un cuestón de la leche. Y está húmedo. Así que va a ser divertido. Madre mía. Me he tocado fregado. Vaya paliza. Ay, cómo pesa la cabrona. Menos mal que voy ligero de equipaje, que si llevase la moto como la llevan otros, me muero hoy. Ahí la he dejado abandonadita. Y me acabo de dar cuenta que, mira, que la moto ahí está perfecto, porque hubiese bajado hasta abajo, arriesgándome luego a darme un golpe al subir. Y resulta que aquí ya es arena. O sea, hubiese tenido que dejar la moto ahí detrás del charco. Porque ¿para qué me voy a meter por la arena si tengo que volver? La cosa es que fuese a llegar a algún sitio. Pues es una arena, es un quintal de arena, básicamente. ¡Qué barbaridad! Pero yo creo que esta liada para acampar allí se la dejo, yo que sé, a Charlie Sinewan, que tiene más experiencia que yo en meterse en berenjenales. Y en arena, que ya le he visto en unas cuantas. No me voy a liar. Yo hoy voy a llegar, yo que sé, a Ancauz, Puerto Montt, por ahí. Pero esto, aquí sí que no hay ni... aquí no están ni los malos. Mucho menos en esta temporada. Cómo me gustan los sitios solitarios. Perfecto. Es un sitio bien guapo, ¿eh? Yo no tengo ni idea de hacer surf. Pero aquellas olas me imagino que están también muy bien para hacer surf. ¿Eh? Ahí para el búfalo. Cuando acabe de hacer surf por África, que creo que se iba para allí otra vez a hacer surf con su moto y su tabla. Y se venga para aquí. Búfalo, vente para aquí. No me voy a liar. Yo hoy voy a llegar, yo que sé, a Ancauz, Puerto Montt, por ahí. Bueno, pues he llegado en temporada baja de pingüinos. No es que sean más bajos, es que no deben de estar ya por aquí. Ayer debieron de ver 2. Esta gente sale a ver si ve alguno, yo ni me arriesgo. La temporada buena es entre enero y febrero, por lo visto. Llego tarde. Es fácil saber por qué eligieron este sitio. Es muy fácil de defender. Está rodeado por riscos, pues vamos, por pequeños acantilados de roca. Solo tiene una entrada desde tierra. Perfecto. Este frente hacia Ancud y el del lado opuesto hacia el mar abierto. Pues está bueno, con queso y jamón. Y para no pasar hambre, cuando me acabe esto, salmón. Han sido 16.000 por los 2 platos, al cambio 20 euros. Me parece muy bien. Y es la primera vez que me gasto este dineral en comida, como bien sabéis, pero estábamos de celebración. ¿De qué? Pues yo qué sé. Del día de los enanos calvos y peludos. Que estamos vivos, coño. Otra vez en un ferry. Y ya desde aquí, desde Puerto Montt, quiero pasar una vez más a Argentina. Creo que esta va a ser la última y luego seguiré por Chile. Y volver a Chile a ver la Araucanía, la zona de las tierras mapuches, o Walmapu, como se dice en mapuche. Así que bueno, todavía nos quedan un montón de historias que veréis en el siguiente o los siguientes episodios. Y para no perderos ninguno, pues os animo a que os suscribáis y si estáis suscritos, nada,
a ver las listas de reproducción, que así no os perdéis ninguno, que os quejáis de que son muy cortos los capítulos, que no los puedo hacer más largos, que le meto un montón de horas a esto. Y yo estoy viajando por diversión y bueno, pues ya de paso os enseño un poquito cómo es esto, pero ya vale, no puedo dedicarle más tiempo. Así que nada, os animo a que veáis de seguido los capítulos, que sí son cortos, pero de seguido hay un montón de material. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la siguiente semana, mangarranes. Iba a haber salido hoy para San Martín de los Andes, pero me di cuenta que el tornillo del soporte de las maletas estaba roto. Así que nada, hay que sacarlo, que me va a ayudar hoy Daniel. Con máquina de soldar, no había oído eso en mi vida. Con taladro y eso y de perforarlo, sí, pero así no. Así que mira, voy a aprender cosas nuevas.